El infierno está vacío y todos los demonios están aquí, dijo William Shakespeare. ¿Tienes miedo del infierno? No te preocupes, no estás solo, todos lo tenemos. Así que, bienvenidos a nuestra investigación sobre por qué el infierno se considera un mito, una invención religiosa, en lugar de un mundo en llamas bajo tierra esperando a los pecadores para torturarlos y castigarlos eternamente. Da miedo, ¿verdad? Acompáñanos mientras exploramos los argumentos y perspectivas que cuestionan el concepto tradicional del infierno y su existencia real en algún lugar. Viajaremos a través de textos antiguos, pasando por las interpretaciones de diferentes culturas y examinaremos la naturaleza misma de la creencia. Prepárense para cuestionar, reflexionar y quizás ver este antiguo concepto desde una nueva perspectiva. Comencemos nuestro viaje con una pregunta clave. ¿Dónde están las pruebas? ¿Ha vuelto alguien del infierno, quizás un poco chamuscado o convertido en cenizas? A diferencia del mundo físico en el que vivimos, gobernado por leyes de la naturaleza que podemos observar, el infierno reside en el reino de lo invisible, como la leyenda del tren del oro nazi. Esta falta de evidencia sitúa al infierno en el ámbito de la creencia, similar a la creencia en el mito del basilisco. Es un concepto que se acepta no a través de pruebas, sino a través de la fe y las tradiciones transmitidas por nuestra religión, como las historias del dragón de Wawel. Si viajamos por todo el mundo, desde las tierras heladas del Ártico hasta el corazón del Amazonas, encontraremos algo fascinante. El infierno llameante de la tradición cristiana es muy diferente al desierto helado de la mitología nórdica o a los complejos niveles del Naraka budista. Durante siglos, estudiosos y teólogos han analizado el ardiente símbolo del infierno, buscando su verdadero significado, más allá del fuego literal. Esta interpretación sugiere que el infierno no es un destino, no un lugar físico, sino un estado mental, un sufrimiento espiritual o emocional, que experimentamos tanto en esta vida como en el más allá. A lo largo de la historia, el concepto del infierno ha sido utilizado por aquellos en el poder, como una espada de fuego suspendida sobre las cabezas de la gente, para asegurar la obediencia y la sumisión. ¿Es acaso una morada divina de justicia o una creación humana diseñada para infundir miedo y forzar la obediencia? Si no obedeces, irás al infierno y sufrirás. Nuestra comprensión del infierno, como todas las ideas culturales y religiosas, ha evolucionado con el tiempo. El infierno ardiente que conocemos hoy, con sus castigos y demonios gobernantes, es una representación relativamente reciente, moldeada por siglos de interpretación cambiante. Piénsalo, incluso el reino de Koshchei, el inmortal, no era tan aterrador como el Hades de los griegos, que originalmente era un lugar de sombras silenciosas en lugar de tormento activo. Esta evolución demuestra que el infierno es un concepto fluido, moldeado por las creencias, los miedos y las normas sociales cambiantes de cada época. Como dice el dicho, lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. Lo mismo ocurre con el infierno. Cada cultura tiene su propia representación. Desde el infierno de Dante, profundamente arraigado en la cultura italiana, hasta la tierra helada de Hel de los nórdicos, las interpretaciones varían enormemente. Muchas religiones predican el amor, la compasión y el perdón, cualidades de un Dios misericordioso. Pensemos en el amor de San Francisco por todas las criaturas o en la parábola del Hijo Pródigo. Sin embargo, el concepto del infierno, con su tormento eterno, parece contradecir estos principios. ¿Cómo podemos reconciliar la imagen de un Dios clemente con el infierno llameante descrito por Dante? Los críticos argumentan que el tormento eterno es incompatible con la idea de un Dios misericordioso. ¿Cómo podría un padre amoroso permitir que su hijo, aunque pecador, sufra eternamente? Ningún pecado puede superar el amor de Dios. La mente humana es un paisaje complejo y a menudo contradictorio, moldeado por nuestras experiencias, miedos y sueños. Es posible que el infierno, con sus elaborados castigos,
sea un reflejo de nuestra necesidad de comprender el sufrimiento, de nuestra creencia de que las malas acciones son castigadas, incluso en el más allá? Si aquí, en esta vida, el pecado debe ser castigado, ¿no debería serlo también en la vida después de la muerte? Las escrituras sagradas, a menudo escritas en lenguaje antiguo y llenas de simbolismo, pueden ser malinterpretadas. ¿Es posible que las imágenes de fuego y las historias de sufrimiento eterno no deban ser tomadas literalmente? Aunque el concepto del infierno es común en muchas religiones, no es universal. Piensen, por ejemplo, en las religiones orientales como el budismo o el hinduismo, que creen en la reencarnación. Estas creencias alternativas contradicen la idea del infierno como el único destino de las almas de los difuntos. Ofrecen una comprensión más profunda y matizada del más allá, como el concepto del paraíso, descrito por Dante en la Divina Comedia. Para comprender el persistente poder del infierno, debemos viajar en el tiempo, a un mundo envuelto en misterio, gobernado por fuerzas incomprensibles para la mente humana. El infierno, en sus formas antiguas, explicaba lo inexplicable, era una manera de entender un mundo que a menudo se percibía como caótico e injusto. Si examinamos el concepto del infierno en diferentes religiones, encontramos una curiosa variedad. La falta de una visión unificada sobre la naturaleza e incluso la existencia misma del infierno plantea una pregunta importante. Si el infierno es una verdad universal, ¿por qué las diferentes religiones tienen interpretaciones tan distintas al respecto? El concepto del infierno supone una gran prueba para algunos principios importantes de la fe, especialmente para la idea de libre albedrío y justicia divina. La existencia del infierno, quizás, crea más problemas teológicos de los que resuelve, socavando finalmente los mismos principios que se supone debe respaldar. El concepto de castigo, ya sea en esta vida o en la otra, a menudo se centra en la idea de redención, de aprender de nuestros errores y esforzarnos por mejorar, similar a las enseñanzas de Don Tishner, quien habló sobre la necesidad de convertirnos en mejores personas. Sin embargo, la idea del sufrimiento eterno en el infierno, como lo describe Mickiewicz en La víspera de todos los santos, contradice este principio. En lugar de justicia divina, el infierno podría representar una falta de compasión y amor, valores tan importantes en la tradición italiana, como enseñó el Papa Juan Pablo II. Un concepto contrario al crecimiento espiritual, como el vagar de las almas en la boda de Wyspiański. La imagen de un mundo subterráneo en llamas, un reino de castigo y sufrimiento para las almas, ha existido durante siglos antes del cristianismo. Piensen en el Hades de los griegos, con el río Estigia y el barquero Caronte, o el reino de Hel en la mitología nórdica. La prevalencia de mitos sobre el infierno en diferentes culturas y épocas sugiere que el infierno no es una creación de Dios, sino un arquetipo universal, un concepto presente en el inconsciente colectivo, como diría Jung, que refleja nuestros miedos y ansiedades comunes como humanos al enfrentarnos a la muerte, al juicio y a lo desconocido. Así como tememos la incertidumbre del futuro, la idea de un más allá oscuro y misterioso ha poblado los mitos de diversas civilizaciones. Muchas religiones, incluyendo el cristianismo, enfatizan el perdón, la redención de los pecados y la aceptación de la gracia de Dios. Si Dios es verdaderamente todopoderoso y misericordioso, si la redención es posible incluso para los pecados más graves, ¿cómo puede existir el infierno como un lugar de condena eterna? ¿Qué pecados están más allá del alcance del perdón, la misericordia y el amor de Dios? El concepto del infierno plantea profundas preguntas sobre moralidad y filosofía, especialmente la idea de que los actos finitos pueden llevar a un sufrimiento eterno. ¿No es el concepto del infierno visto desde la lente de la moralidad profundamente injusto, una violación de nuestra comprensión básica de la justicia y la compasión? Es como si robaras un caramelo y el dueño de la tienda te cobrara 1.000 millones de pesos. El miedo al infierno, inculcado desde la infancia y reforzado por las enseñanzas religiosas,
puede tener un profundo impacto en las personas. Los críticos dicen que esta perspectiva religiosa, basada en el miedo, puede ser psicológicamente dañina e impedir el crecimiento personal y contribuye a sentimientos de vergüenza y represión. Asisten a la iglesia por miedo al infierno, no por amor a Dios, como Reitan defendiendo su patria, pero del fuego del infierno. Durante siglos los desastres naturales, las enfermedades y el sufrimiento se atribuían a fuerzas misteriosas, lo que reforzaba la creencia en un reino divino de castigo y tormento. Un ejemplo claro de esto son las creencias populares relacionadas con figuras como las supersticiones o con rituales como los que se realizan en ciertas ocasiones. Con la llegada de la ciencia, hemos adquirido una comprensión más profunda del mundo natural, desvelando los misterios que antes aterrorizaban a nuestros antepasados. Como se suele decir, da escalofríos. El infierno, que una vez sirvió para explicar lo inexplicable, se está volviendo obsoleto debido al avance científico. ¿Podríamos decir que la ciencia está apagando el fuego del infierno? El concepto del infierno, junto con sus contradicciones y problemas morales, puede causar una intensa disonancia cognitiva en los creyentes. ¿Es posible que el infierno, en lugar de fortalecer la fe, la debilite obligando a las personas a enfrentarse a verdades incómodas sobre sus creencias? En nuestro mundo, cada vez más secular y diverso en creencias, muchas personas se alejan de las doctrinas religiosas tradicionales, buscando caminos alternativos para su crecimiento espiritual. Este rechazo a las viejas creencias muestra un creciente deseo de prácticas espirituales que enfatizan el amor, la compasión y la responsabilidad personal, en lugar del miedo, el castigo y el juicio divino. Aunque estos argumentos cuestionan la existencia literal del infierno, es importante recordar que las creencias sobre el infierno están profundamente arraigadas en la cultura, la historia y la teología. Las representaciones del infierno, como las historias de duendes o hadas, están estrechamente relacionadas con nuestro pasado. Piensen, por ejemplo, en Dante y su Divina Comedia, una obra que moldeó la imaginación de los italianos durante siglos. Muchas personas consideran este concepto como una verdad simbólica o espiritual, más que literal, como la creencia en el bien y el mal, algo que va más allá de un simple hecho, similar al concepto de karma, presente en diversas filosofías orientales. La búsqueda de la verdad, al igual que el espíritu humano, es un viaje sin fin. Como dice el dicho, si te detienes, pierdes. Gracias por ver este episodio de Brividi. Suscríbete a nuestro canal. Paz y amor.